es la maestra Margarita Román Miranda, era mi profesora de segundo año de primaria. Ella me estimaba demasiado, era como si fuera su hija. Me cuidaba, me apreciaba y me apoyaba en todo. Es lo que más recuerdo de ella. La maestra que más recuerdo es una maestra de kinder, una maestra de preprimaria realmente. Y casualmente era mi tía, era una tía que no se casó, entonces estaba totalmente dedicada a los niños. Primero a sus sobrinos, incluido yo, y luego también a los niños del kinder, de la preprimaria. Y la recuerdo por dos cosas. La primera, porque no hacía ninguna distinción en el grupo. Era algo que me impresionaba mucho porque fuera del grupo, cuando íbamos a su casa a comer, que era seguido, que era casa de mi abuela, nos consentía muchísimo y era como desbordante la atención que nos daba, pero en el grupo uno era uno más entre docenas de niños, entonces eso me impactaba mucho y desde entonces lo admiraba. Y la otra razón es que desde ese año de preprimaria nos enseñó a leer y escribir. Entonces salimos de preprimaria, entramos a la primaria con un muy buen nivel de escritura, con un muy buen nivel de lectura y con un muy buen nivel también de las 4 operaciones fundamentales, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, pues a mí eso me parecieron como unas bases formidables que obviamente en el momento no supe apreciar, pero ya con el paso del tiempo pues me di cuenta de lo importante que era. Entonces es ella la maestra de la que más me acuerdo. El maestro que más recuerdo es era maestra de la prepa, mi maestra de historia, y pues gracias a ella decidí estudiar, en parte gracias a ella decidí estudiar Relaciones Internacionales, porque me gusta mucho la historia y la política. Ella hizo que me naciera el gusto por la historia y pues sumado a mi gusto por la política, pues ella acabó o ayudó a determinar lo que iba a estudiar. Quizá el de preparatoria, de la materia de etimologías grecolatinas, sobre todo la clase de latín, derivaciones, locuciones, es el que me marcó de ¿Por alguna qué? forma. Lo que sería tal vez la vocación o el perfil que iba a tener, ¿no?, en la etapa profesional. Es un gran recuerdo. El maestro de matemáticas de la secundaria. Porque daba su clase bien explicadita y todos se le entendían. Lo único. Bueno, yo tengo varios maestros que recuerdo mucho. La primera es la Miss Estelita del kinder. Ella porque pues era una maestra muy entregada, le encantaba hacer festivales y entonces nos hacía bailar, saltar y mil cosas. Como que tenía mucha vocación y mucha paciencia. Después en la primaria no recuerdo ninguno. En la secundaria recuerdo uno que no recuerdo su nombre, pero era mi maestro de física y él hizo que me gustara la física y que disfrutara haciendo vectores y haciendo fórmulas y entendiendo el mundo, cómo funciona a través de la física. También recuerdo mucho no solo recuerdo, sino que todavía sigo en contacto con un maestro de la secundaria que me dio artes plásticas. Y él es un gran amigo y también determinó mucho en mi formación. Y luego en la universidad, creo que la maestra y las clases que más me marcaron fueron las de Concepción Compañía en la Facultad de Filosofía y Letras. La clase de filología fue como un gran descubrimiento para mí y eso hizo que definitivamente me decidiera a estudiar lingüística y a dedicar mi vida a la lengua. Y pues nada más, esos son los que más han marcado mi vida. Mira, recuerdo a mi maestra de la preparatoria de Historia del Arte, porque ella nos enseñó a apreciar las pinturas y nos explicó muy bien cómo se dieron los movimientos pictóricos en la historia. Y nos enseñó a descubrir, a acercarnos hacia una pintura, hacia la música. Entonces como que nos hacía sensibilizarnos para entender
el arte y saber apreciarlo. Uno de los profesores que recuerdo con más cariño de la Facultad de Filosofía y Letras es Federico Álvarez Arregui. Él me daba teoría de la literatura y era sorprendente. Llevaba unas fichas azules con las anotaciones que llevó seguramente por más de 20 años, pero jamás las veía porque todo estaba en su memoria. Y entonces era una hora de plática y nombres y fechas, y se hacía una discusión muy interesante con todos los alumnos, y creo que es una de las clases más importantes que tuve en la facultad. Es el maestro Juvenal, sí, porque nos ayudaba mucho en las tareas y era buen maestro. Pues en un día como el Día del Maestro, recuerdo con particular cariño y agradecimiento algunas figuras, sobre todo de la Facultad de Filosofía y Letras, de la época en que fui estudiante de Letras Hispánicas. Agradezco muy especialmente la cercanía en mi vida de un profesor de primer año, de Huberto Batis, en investigación literaria. Introducción a la investigación literaria, se llamaba la materia en aquel entonces, porque él fue un hacedor de suplementos culturales, fue un periodista cultural realmente entregado, con una enorme vocación y un gusto por esos espacios, que yo diría que es quien inoculó en mí el gusto por las ediciones y en particular por los suplementos culturales. Su clase era una clase más práctica que teórica, en la que había mucho del ejercicio periodístico como fondo de la enseñanza, de manera que hoy quiero recordarlo muy en especial a él.